mágica. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto tenerlos en el canal. El día de hoy vamos a hacer un proyecto muy colorido. Vamos a hacer a Mirabel de la película Encanto de Disney y estaremos haciendo su falda en gelatina sabor coco cremosa desde cero con trocitos de piña. Suscríbanse al canal y si quieren que les lleguen todos mis videos, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Gelatina cremosa de coco. Necesitamos 1,5 tazas de leche regular, 2 latas de leche de coco de la marca de tu preferencia, 35 gramos de grenetina, yo estoy usando grenetina transparente, 3/4 de taza de agua, 2 cucharadas de azúcar refinada y una lata de piña en almíbar. Ponemos a calentar nuestra leche a fuego medio y mientras que se calienta vamos a hidratar la grenetina. Para eso la incorporamos completamente en forma de lluvia al agua que tenemos preparada y la revolvemos muy bien para que no se le quede ningún grumo. Ya que la tenemos lista, la dejamos reposar por 5 minutos hasta que se forme una esponja como esta que estás viendo aquí. Y la metemos por unos segundos al microondas hasta que se haga líquida. Esto también lo puedes hacer a baño María. Ya que tenemos la leche caliente, pero antes de que rompa en hervor, le agregamos nuestra grenetina que ya debe estar líquida. Y la disolvemos muy bien para que no se forme ningún grumo y la textura quede muy tersa como esta. Enseguida es el momento de agregar las 2 cucharadas soperas de azúcar. Estoy usando azúcar refinada para que mi gelatina quede lo más blanca posible, ya que la vamos a pintar después. Y disolvemos perfectamente antes de pasarla a un tazón más grande para seguir con nuestra preparación. Allí agregamos la lata de leche condensada completamente y las 2 latas de leche de coco. Antes de agregar la leche de coco, asegúrate de mezclarla muy bien porque generalmente viene con muchos grumos o como muy separada. Oigan, huele riquísimo a coco y fíjense, con esta cremosidad que tiene la leche, ya sabrán qué cremosa va a quedar nuestra gelatina y qué sabor. La verdad es que queda súper rica. Con este nivel de azúcar, la gelatina no queda empalagosa, pero si ustedes son más dulces, pueden agregarle más azúcar a su gusto. Con estos ingredientes se obtiene 1,5 litros de mezcla. Si en el proceso se les cuaja la gelatina, no se preocupen, pueden volverla a calentar en el microondas o en una ollita y les quedará perfecta otra vez. Aquí yo ya preparé otro tanto de la receta porque necesito 3 litros, que es la capacidad de mi molde. A la gelatina de coco le vamos a agregar esta piña en almíbar en trocitos. Yo como la tengo en rodajas, pues simplemente la voy a cortar del tamaño que yo quiero. Les comento que si usan piña natural o quisieran usar piña natural, la gelatina no cuaja. Sí se puede usar, pero hay que hacerle un pequeño proceso antes. Por eso lo más práctico es usar piña en almíbar, que además la verdad es que combina súper bien con el sabor de la gelatina. Preparados los ingredientes, ahora vamos a comenzar con la construcción de la falda. Para eso voy a usar un molde de plástico que es especial para gelatinas. Tiene una capacidad de 3 litros. Y elegí este molde porque tiene divisiones que se parecen mucho a las divisiones de la falda de Mirabel. Imprimí esta foto para que sepan qué vamos a estar haciendo y que nos sirva de guía. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra gelatina de 4 tonos turquesa. 1, 2, 3 y 4, que son las líneas horizontales. 4 tonos de clarito a más oscuro. Vamos a poner un tono aquí, segundo tono aquí, tercer tono aquí y el color más clarito van a ser las líneas horizontales. Al final vamos a hacer uno que es el azul y lo vamos a poner en la parte de abajo. Muy bien, pues vamos a preparar nuestro molde y lo vamos a engrasar con un poquito de aceite vegetal y una servilleta. Pasamos muy bien por todas partes, asegurándonos que quede completamente cubierto y llevamos al refrigerador por un mínimo de 10 minutos para que la grasa se solidifique. Ahora vamos a pintar nuestra gelatina de coco de color turquesa. Voy a estar combinando estos 4 colorantes comestibles en gel hasta obtener los 4 tonos turquesa que necesito.
y usaré la combinación de azul y morado para la parte azul de abajo. Bueno, pues aquí separé un poco de mi gelatina y vamos a hacer en primer lugar estas líneas de aquí, que es el tono turquesa más clarito. Para eso voy a combinar unas gotas de colorante turquesa, de colorante verde oscuro y de colorante azul eléctrico hasta que quede el tono que estoy buscando. El segundo tono es esta parte de aquí de la falda y calculo la cantidad de gelatina que creo necesitar para esa franja. Para este segundo tono, que es un poquito más intenso que el anterior, voy a usar exactamente los mismos 3 tonos de colorantes hasta que quede el tono un poquito más intenso. Para lograr el tercer tono turquesa agregué los mismos 3 colores que ya había usado, pero además agregué 1 o 2 gotitas de colorante negro para oscurecer el tono. Ya que tengo 3 colores, voy a comenzar con la construcción de mi gelatina y al final de lo que me sobre voy a hacer el cuarto color. Comienzo a poner mi primer capa, que es el color turquesa número 2, y voy a llevar al refrigerador a semicuajar por unos minutos, es decir que la gelatina debe estar aguadita para que pueda pegar la siguiente capa, que es esta línea delgadita. Y coloco una franja delgada de mi color turquesa número 1, que es el tono más clarito que hice, y nuevamente llevo al refrigerador a semicuajar por unos minutos. Si es poquita gelatina, más rápido se va a cuajar, así que hay que estar al pendiente. Y les muestro cómo se ve exactamente una gelatina semicuajada para que las capas puedan pegar perfectamente y no tengamos ningún problema al desmoldar. Aquí ya agregué el tercer tono turquesa y después nuevamente la franja delgadita de color clarito. Y con la gelatina restante voy a hacer el cuarto y último tono turquesa. Ya que tengo semicuajada esta franja, ahora sí hay suficiente espacio para colocarle la piña en almíbar y cubro con el siguiente color, que es el tono turquesa más oscuro, el turquesa número 4. Necesitamos que la piña quede al centro para que no se vea por la parte de afuera de la falda. Para eso, el truco para que no flote es poner solo una pequeña capa de gelatina, dejar semicuajar y después ya se puede cubrir el resto sin problema. Mientras semicuajan estas últimas capas de gelatina, vamos a preparar el último y quinto color. Para eso usé tonos en azul y morado, tanto neones como tonos regulares, hasta que me quedara un color como este. Y así de esta manera vamos a seguir intercalando las capas de piña y de gelatina hasta terminar con todos los colores y llegar hasta el borde del molde. ¡Fiu! Muy bien, ya terminamos. Ahora sí hay que dejar cuajar completamente por un mínimo de 6 horas o de preferencia toda la noche. Ahora le vamos a dar vida a la falda enfocándonos en los bordados que lleva. Para eso usaremos diferentes tonos de colorante comestible en gel. Yo usé turquesa, morado, amarillo, naranja, rosa, neones, incluso voy a usar matizador verde que también sirve para pintar gelatinas. Y las figuras las vamos a hacer con estos moldes de silicón. Este es el molde que voy a estar usando principalmente. Estas flores quedan increíbles porque parecen tipo bordado, entonces me gustó muchísimo. Y estos otros solo voy a usar algunas partes de ellos, como esta florecita, esta parte de la corona que nada más es el corazoncito. Y bueno, pues no les tiene que quedar igualitos. Si ustedes tienen otros moldes, les gustan otros colores, ustedes pueden echar a volar su imaginación y hacerle algo lo más bonito que puedan. Y a propósito de imaginación, pues se me ocurrió hacer las flores de distintos tonos para que quedaran similares a las de la falda de Mirabel. Así que las fui haciendo por capas, dejando semicuajar antes de poner el siguiente color, de esta manera. Así que iba de un lado a otro y ya cuando estaba semicuajada regresaba a poner la siguiente capa. Aquí en el video pueden ver perfectamente el proceso. Para estos moldes se requiere súper poquita gelatina, así que no es necesario preparar gran cantidad. Con los vasitos que les mostré hace un momento fue suficiente, incluso hasta me sobró. Y bien, pues ¿qué les parece esta técnica? A mí me pareció perfecta para este proyecto de la falda de Encanto porque es súper colorida y realmente eso es lo bonito. Para mí es súper divertido poner los colores, crear las flores. Ojalá también a ustedes les sirva esta idea y puedan crear algo muy bonito. Cuando terminen todas sus figuras también hay que dejar cuajar. Al día siguiente yo ya tengo mi gelatina completamente cuajada y la voy a despegar de las orillas. Y humedecemos la base para que la gelatina resbale y poderla acomodar una vez que hayamos desmoldado. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos salió. Esta siempre es la hora de la verdad.
Y miren, pues aquí ya tenemos la faldita con sus diferentes capas. Escogemos la parte más bonita para que sea el frente y esa va a ser la parte en la que vamos a poner las flores. Bueno, los bordados que hicimos. Y con mucho cuidado vamos a ir sacando del molde nuestras florecitas de gelatina ya completamente cuajadas. Y si se fijan, no es tan difícil y es súper satisfactorio ver cómo salieron los colores y las flores. Así como las diferentes figuritas que también ayudaron a dar vida a esta faldita de encanto. Ya estamos en la recta final y lo único que nos falta es poner las figuras sobre la falda. Yo las estoy poniendo así tal cual encima de la gelatina. Realmente no es necesario ponerles nada porque son figuras muy delgaditas y eso facilita que se pegue inmediatamente con la otra gelatina. Ya si ustedes quieren asegurar que no se vayan a caer o alguna cosa, pues le pueden poner un poquito de grenetina diluida, pero como ven en este caso están pegando perfectamente. Al final estoy poniendo esta mariposita que es de hoja de arroz comestible y le puse un poquito de chocolate para que no se humedezca con la gelatina. Bueno, pues ya terminamos la gelatina, ahora solo nos falta hacer el torso de Mirabel, este ya es el último paso. Para eso yo imprimí en papel fotográfico la imagen con mejor resolución que encontré en internet, la recorto lo mejor que puedo y con un palito de brocheta que ya tengo aquí cortado del tamaño que yo lo necesito, pues lo pegamos con silicón por la parte de atrás y tenemos fácilmente nuestro cake topper o nuestro torso para ponérselo a la falda y miren, nos queda una hermosísima gelatina de Mirabel Madrigal de la película Encanto. Ahora vamos a partirla rápidamente. Miren, aquí está la gelatina, recuerdan es de coco, es súper cremosa y con los pedacitos de piña la verdad es que sabe a playa. Cuéntenme qué les pareció esta gelatina, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le ponen a lo que hacen.